Dios está contigo, aun frente a quienes te usaron y te hicieron sentir desechado. Y si te dijera que aquello que hoy ves como una herida puede transformarse en un testimonio de poder y victoria en tus manos. Hay un secreto oculto en la palabra que pocos conocen. Cuando otros buscan aprovecharse de ti, Dios aprovecha ese dolor para impulsarte hacia tu propósito. Este mensaje es para ti, porque no fue casualidad que llegaras hasta aquí. Quédate hasta el final, porque descubrirás la advertencia bíblica que puede cambiar tu vida y mostrarte cómo Dios jamás abandona a sus hijos. José fue un joven escogido por Dios, pero antes de llegar al palacio tuvo que pasar por la traición más dolorosa, la de sus propios hermanos. Ellos lo vendieron como esclavo, lo usaron para deshacerse de él y lo dejaron abandonado a su suerte. Quizás hoy tú también te sientes así, usado por alguien en quien confiaste, traicionado por quienes debieron cuidarte. Pero la Biblia nos enseña que aún en medio de la injusticia, Dios nunca quitó su mirada de José. Lo que parecía el final era en realidad el comienzo del cumplimiento de un plan mayor. Génesis 50:20 lo resume con claridad. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Esa es la clave para tu vida hoy. Aunque alguien te haya usado para su propio beneficio, Dios tiene el poder de transformar esa herida en un puente hacia tu propósito. Cuando José estuvo en la prisión, parecía olvidado. Pero en ese lugar de oscuridad, Dios estaba preparando la oportunidad que lo llevaría a gobernar Egipto y salvar a miles de personas. Lo mismo ocurre contigo. Tus lágrimas no son en vano, ni las puertas que se cerraron fueron un error. Cada traición, cada rechazo, cada injusticia está siendo usado por Dios como parte del proceso para llevarte a un nivel más alto. Tal vez ahora te preguntas, ¿por qué Dios permite que me usen, que me traicionen? La respuesta es que incluso lo que parece maldición puede ser un instrumento de bendición. José jamás hubiera llegado a ser gobernador si no lo hubieran vendido como esclavo. Sin la traición no habría palacio, sin la injusticia no habría testimonio. Hoy, esta palabra viene a recordarte que lo que otros hicieron para destruirte, Dios lo convertirá en escalera para levantarte. No guardes rencor, no te estanques en el dolor, porque tu historia no termina en la traición. Dios te dice, estoy contigo frente a quienes te usaron. Y si Él está contigo, ningún daño permanecerá como derrota. Por eso, mantente firme. La traición no define tu futuro, sino la fidelidad de Dios. Tu historia, como la de José, terminará en victoria. Y todos verán que el Señor estuvo contigo desde el principio hasta el final. David fue ungido por Dios para ser rey de Israel, pero antes de sentarse en el trono, tuvo que enfrentar a alguien que lo usó y lo traicionó, el rey Saúl. Saúl veía en David a un valiente guerrero, alguien que podía darle victorias militares. Lo utilizaba para fortalecer su reino, pero cuando vio que Dios estaba con él y que el pueblo lo aclamaba, la envidia lo consumió y buscó destruirlo. Quizás en tu vida también te encontraste con personas que primero te elogiaban, que parecían necesitarte y valorarte, pero en cuanto vieron tu crecimiento, cambiaron. Pasaron de usarte para su beneficio a verte como un enemigo. Así fue con David. Pero en todo momento Dios estaba moldeando su carácter en medio de esa traición. David tuvo oportunidades de vengarse, de herir a Saúl, pero nunca lo hizo. En 1 Samuel 24:12 declaró, «Juzgue Jehová entre tú y yo, y véngueme de ti Jehová, pero mi mano no será contra ti». Esa frase es un recordatorio poderoso. No necesitas defenderte con tus propias fuerzas, porque es Dios quien pelea tus batallas. La vida de David nos enseña que cuando alguien nos usa o nos traiciona, lo más sabio no es caer en la trampa del rencor, sino mantener la confianza en que el Señor es justo. David, aun huyendo por su vida,
Seguía adorando, seguía creyendo, seguía confiando. Y al final, Dios lo exaltó, colocándolo en el trono para el cual había sido preparado. Hoy quiero decirte, no permitas que la traición de alguien te robe tu esencia. No dejes que el odio cambie lo que Dios puso en ti. Aunque te hayan usado, aunque te hayan abandonado, el Señor sigue contigo. Él tiene un tiempo perfecto para levantarte. Y cuando lo haga, todos verán que tu victoria no vino de hombres, sino de Dios. Recuerda esto. La traición de Saúl no detuvo el plan divino para David. Y las personas que intentaron usarte tampoco podrán detener el plan que Dios tiene para tu vida. Mantén tu fe firme, porque el mismo Dios que sostuvo a David en la cueva, lo sostendrá a ti en tu valle. Uno de los ejemplos más claros de alguien que fue usado de la manera más cruel es Sansón. Dalila fingió amor, fingió interés, pero en realidad solo lo estaba utilizando para descubrir el secreto de su fuerza y entregarlo a sus enemigos. Jueces 16 nos muestra cómo ella insistía día tras día hasta que Sansón, cansado, reveló su secreto. Dalila no lo amaba, solo lo manipulaba. ¿Cuántas veces también nosotros hemos confiado en alguien que parecía estar a nuestro lado, pero en realidad solo buscaba aprovecharse? Tal vez diste tu corazón, tu esfuerzo, tu ayuda, y al final descubriste que todo era un engaño. Esa experiencia duele profundamente, porque nos hace sentir como si hubiéramos perdido parte de nosotros mismos. Sansón terminó prisionero, ciego y humillado. Sin embargo, lo más impactante es que aún en medio de esa desgracia, Dios no lo abandonó. Su cabello volvió a crecer y con él regresó su fuerza. La Biblia nos dice que al final de su vida, Sansón derrotó a más enemigos en un solo acto que en todos sus años anteriores. Lo que parecía una derrota total se convirtió en victoria final. Este relato tiene un mensaje poderoso para ti. Aunque alguien te haya usado como Dalila usó a Sansón, eso no significa que tu historia terminó. Puede que hoy te sientas herido, engañado o debilitado, pero recuerda, Dios tiene la capacidad de restaurar tu fuerza. El fracaso no es el final, sino el lugar donde la gracia de Dios puede manifestarse con mayor poder. La traición de Dalila no fue suficiente para borrar el propósito de Dios en la vida de Sansón, y tampoco lo que otros hicieron contra ti será capaz de borrar el plan divino que el Señor diseñó para tu vida. A veces, Dios permite que vivamos traiciones para abrirnos los ojos, para enseñarnos a depender solo de Él y para mostrarnos que aún en medio de las heridas, su misericordia permanece. Así como el cabello de Sansón volvió a crecer, también tu vida será restaurada. Dios levantará tu fuerza y te dará una victoria más grande que todas las anteriores. Lo que el enemigo planeó para tu destrucción, el Señor lo convertirá en instrumento de gloria. No existe ejemplo más profundo de alguien que fue usado y traicionado que nuestro Señor Jesucristo. Judas caminó con él, escuchó sus enseñanzas, presenció milagros y compartió su mesa. Sin embargo, lo vendió por 30 piezas de plata. Judas no veía en Jesús al Salvador, sino una oportunidad de beneficio personal. Lo usó, y esa traición abrió el camino hacia la cruz. Quizás en tu vida también has sentido la puñalada de alguien cercano. No duele tanto lo que hace un enemigo distante, sino lo que hace un amigo, un familiar, alguien en quien confiaste. Jesús mismo experimentó ese dolor. Pero lo extraordinario es que, aun conociendo la traición de Judas, Él lo llamó amigo. Mateo 26:50. Esto nos enseña que el amor de Cristo es más grande que cualquier herida. Él no permitió que la traición lo desviara de su propósito. Todo lo contrario, fue a través de esa traición que se cumplió el plan de salvación para toda la humanidad. Lo que parecía una derrota
fue en realidad la mayor victoria de la historia. Hoy, el Espíritu Santo quiere recordarte que si Jesús pasó por la traición, tú también puedes soportarla. Y no solo soportarla, puedes vencerla, porque la traición no tiene la última palabra, la tiene Dios. Cada lágrima que derramaste es recogida por Él, y cada herida puede convertirse en testimonio de restauración y esperanza para otros. Jesús nos mostró el camino. No devolvió mal por mal, no se amargó, no dejó que la traición lo definiera. Él perdonó, siguió adelante y cumplió su misión. Y gracias a eso, hoy tú y yo tenemos vida eterna. La traición de Judas fue un instrumento en las manos de Dios para llevar a Jesús al Calvario. De la misma manera, esa persona que te usó no tiene poder para destruirte. El Señor puede usar incluso lo que hicieron contra ti como parte de un propósito mayor. Así que levanta tu fe. Si Jesús venció la traición y resucitó con gloria, tú también resurgirás de lo que viviste. Esa herida no es tu final, sino el inicio de un nuevo capítulo donde la gracia de Dios se manifestará con poder. Cuando hablamos de traición, solemos pensar en enemigos o en personas que claramente buscan nuestro mal. Pero hay un tipo de traición más dolorosa, la que viene disfrazada de amistad. Job lo experimentó. Perdió su riqueza, su salud y a sus hijos. Y en ese momento de mayor dolor, aquellos que se decían sus amigos lo usaron para descargar sobre él juicios y acusaciones. En lugar de consolarlo, lo señalaron como culpable de su desgracia. Job 16.2 refleja su sentir. Muchas veces he oído cosas como estas: consoladores molestos sois todos vosotros. En vez de apoyarlo, lo dejaron aún más hundido. Tal vez tú también viviste algo parecido. Personas que decían estar contigo, pero cuando llegó la prueba, se apartaron y peor aún, te culparon de lo que estabas atravesando. Pero la historia de Job nos enseña algo clave. Aunque los hombres lo usaron con palabras duras, Dios nunca lo abandonó. En medio de su sufrimiento, Job levantó su voz y declaró: «Yo sé que mi Redentor vive». Job 19:25. Esa declaración es un faro de esperanza. Cuando todo parecía perdido, Job mantuvo su fe, y al final Dios lo bendijo el doble de lo que había perdido. Aquí hay una verdad que debes guardar en tu corazón. Lo que otros digan de ti no determina tu destino. Lo que determina tu futuro es lo que Dios ha dicho de ti. Los amigos de Job pensaban que él estaba acabado, pero Dios lo levantó como testimonio de su fidelidad. El enemigo quiere usar las palabras de quienes te rodean para herirte, para hacerte creer que estás solo o que Dios se olvidó de ti. Pero la voz que realmente importa no es la de los hombres, sino la de tu Redentor. Él sigue vivo y su promesa permanece firme. Así como Job salió de la ceniza para ver un futuro restaurado, también tú saldrás del dolor que causaron quienes te usaron o te abandonaron. Dios es especialista en levantar del polvo al que clama a Él. No olvides esto: los falsos amigos pueden herir, pero el verdadero amigo, Jesucristo, jamás te traicionará. Y con Él, el final de tu historia será mucho más glorioso que el principio. En el camino del pueblo de Israel por el desierto, Moisés enfrentó una de las traiciones más duras: la rebelión de Coré, Datán y Abiram. Estos hombres, en lugar de reconocer la autoridad espiritual que Dios había puesto sobre Moisés, lo usaron como blanco de críticas y murmuraciones. En Números 16 vemos cómo se levantaron contra él diciendo: «Basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué, pues, os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová?» El corazón de Coré estaba lleno de envidia. No buscaba servir a Dios, sino obtener poder y protagonismo.
Se aprovechó de la situación para arrastrar a otros en su rebelión, sembrando división y desconfianza. Quizás a ti también te ha pasado. Alguien que te utilizó para sus propios intereses, que sembró dudas en tu vida o trató de menospreciar lo que Dios estaba haciendo contigo. Moisés no respondió con odio ni con ataques. En lugar de eso, se postró ante Dios. Y fue el Señor mismo quien defendió a su siervo, mostrando claramente quién tenía su respaldo. La tierra abrió su boca y se tragó a Coré y a los que lo siguieron en su traición. Este relato nos recuerda que cuando alguien se levanta en tu contra con falsedad, no eres tú quien debe pelear. Es Dios quien defiende a sus hijos. A veces nos desgastamos intentando demostrar quiénes somos, intentando aclarar lo que otros dicen de nosotros. Pero la lección de Moisés es clara. Guarda silencio, mantén tu fe, porque el juicio y la justicia pertenecen al Señor. El enemigo puede levantar personas que te usen para sus fines, que intenten destruir tu reputación o sembrar confusión en tu entorno. Pero lo que Dios ha establecido sobre tu vida, nadie puede derribarlo. Así como Moisés fue confirmado por la mano poderosa de Dios frente a todos, también tú serás vindicado. La traición de Coré no detuvo el plan divino en el desierto, y nada de lo que otros hagan contra ti podrá detener la obra que el Señor ya comenzó. Confía en que tu victoria no vendrá de pelear con hombres, sino de permanecer en la presencia de Dios, donde siempre serás defendido y exaltado. El apóstol Pablo, un hombre entregado a la obra de Cristo, también conoció el dolor de ser usado y abandonado. En 2 Timoteo 4:10 escribe con tristeza: «Porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica». Pablo había confiado en él como colaborador en el ministerio, pero Demas lo usó mientras le convenía y lo dejó cuando el camino se volvió difícil. Esto muestra una realidad que muchos de nosotros vivimos. Personas que están contigo solo mientras todo es favorable, pero cuando aparecen pruebas o sacrificios, desaparecen. Quizás diste lo mejor de ti y aún así fuiste dejado atrás. Así como Pablo, quizá te sientes solo en medio de tu lucha, pero fíjate en algo maravilloso. Aunque los hombres lo abandonaron, Pablo nunca estuvo realmente solo. En el mismo capítulo afirma con convicción: «Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas», según Timoteo 4:17. ¡Qué promesa más poderosa! Cuando todos los que pensabas que eran tu apoyo se apartan, Dios mismo se convierte en tu sustento. El abandono de Demas no detuvo el ministerio de Pablo, al contrario, fortaleció su dependencia en Cristo, y esa es la lección para tu vida. Las traiciones y abandonos no pueden frenar el plan que el Señor tiene contigo. Puede que pierdas compañeros de camino, pero nunca perderás la presencia de Dios. Muchas veces el Señor permite que ciertas personas se aparten porque no están destinadas a caminar contigo hasta el final. Si se quedaron, podrían haberte estorbado en lo que Dios planeó. Si te dejaron, es porque tu propósito requiere que dependas más de Cristo que de los hombres. Recuerda siempre: la fidelidad de las personas puede fallar, pero la fidelidad de Dios es eterna. Él nunca te usa ni te abandona. Él permanece, te fortalece y te levanta. Así como Pablo, quizás lloras por quienes se fueron, pero Dios te está diciendo hoy: no temas, yo estoy contigo. Esa compañía divina es suficiente para sostenerte, guiarte y darte la victoria que ningún abandono podrá impedir. Tu historia no será marcada por los que se fueron, sino por aquel que siempre permaneció, Jesucristo, tu fiel amigo y defensor. El profeta Jeremías fue llamado por Dios para anunciar un mensaje difícil. Su misión no era halagar al pueblo, sino advertirlo de las consecuencias de su pecado. Sin embargo, en lugar de recibir apoyo, fue usado,
despreciado y traicionado por aquellos mismos a quienes quería salvar. En Jeremías 20:10, él confiesa: «Oí la murmuración de muchos. Todos mis amigos miraban si claudicaría, diciendo: quizás se engañará y prevaleceremos contra él». Jeremías experimentó la soledad de quien es fiel a Dios en medio de un entorno hostil. Sus amigos, vecinos y hasta sacerdotes lo señalaban, lo usaron como blanco de burlas, lo golpearon y lo encarcelaron. Tal vez tú también conoces lo que es ser rechazado, no por hacer el mal, sino por mantenerte firme en tu fe. El mensaje de Jeremías nos recuerda que seguir a Dios muchas veces implica enfrentar incomprensión. A veces, las mismas personas que decías amar y proteger serán las que intenten hundirte. Pero Jeremías descubrió una verdad gloriosa. Aunque todos se volvieran en su contra, Dios estaba de su lado. En el versículo siguiente declara: «Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante, por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán». Jeremías 20:11. Esa es la esperanza que hoy debes abrazar. Aunque te usaron, aunque te dejaron solo, tienes contigo al poderoso gigante que pelea tus batallas. Nadie podrá prevalecer contra ti, porque el Señor es tu escudo. La traición y el rechazo no destruyeron a Jeremías. Al contrario, confirmaron la autenticidad de su llamado. De igual manera, cada ataque que enfrentas puede ser la señal de que Dios tiene algo grande contigo. El enemigo no se levanta contra quien no tiene propósito, se levanta contra aquel que tiene un futuro de gloria. Hoy Dios te dice: no temas si te traicionaron, no temas si hablaron contra ti. Yo estoy contigo y sostendré tu causa. El dolor de Jeremías se convirtió en testimonio de la fidelidad divina, y lo mismo ocurrirá en tu vida. Recuerda, las palabras de quienes te traicionaron se desvanecerán, pero las promesas de tu Dios permanecerán para siempre. Confía en Él, porque nunca permitirá que seas avergonzado. Dios no se olvida de lo que hicieron contigo. Cada lágrima que derramaste fue registrada en su presencia. Tal vez hoy sientas que los que te traicionaron viven en paz, mientras tú quedaste con el dolor. Pero la justicia de Dios es perfecta y llega en el tiempo exacto. No busques venganza, no maldigas, no desees su mal. Entrégalo todo a las manos del Señor. Él mismo será tu defensor y tu escudo. La traición no quedará impune, porque el juez del cielo ya decretó: lo que sembraron, eso cosecharán. Mantente firme, tu victoria viene de arriba.